Hola a todos, buenos días. Siendo hoy domingo 3 de mayo, quiero, primero saludarlos, desearles un buen domingo y una excelente semana la semana que viene. Y esta filmación o grabación tiene por objeto compartir con ustedes algunos contenidos que he ido desarrollando a lo largo de las últimas 6 semanas, y tiene que ver específicamente con cómo nosotros como ejecutivos, como personas, nos vamos enfrentando a la pandemia y a todo lo que nos va generando, ¿cierto?, en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, y cómo eso de alguna forma también afecta el propósito que nosotros tenemos en la vida y los sueños que queremos cumplir. Aquí en el sofá del gurú, quiero tocar hoy día justo el artículo que escribí el día martes. El artículo que escribí el día martes se llama Entre la vida secreta de Walter Mitty y la suma de todos los miedos. Los artículos fundamentalmente los estoy compartiendo en LinkedIn, creo que por varios motivos. En LinkedIn, aparte que tengo una base de seguidores bastante grande, casi 3.000, agradezco también porque los últimos 6 semanas tengo más de 1.500 views de los artículos. Son artículos que realmente le dedico mucho tiempo, creo que hay más de 8 horas en cada uno de los artículos que escribo. Pero ¿qué es lo que tiene por propósito? Tratar de mejorar de alguna forma tu calidad de vida, hacerte crecer de alguna forma. Estoy tratando de llevar todas las conversaciones que tenía en los cafés de mi trabajo para ayudar a compañeros de trabajo y compañeras que de pronto se veían agobiadas por distintos problemas, o dentro del trabajo o fuera del trabajo, tratar de llevarlo acá a la red y compartirlo con ustedes. Entonces, ¿cierto? La suma de todos los míos tiene como gran tema Morgan Freeman con Ben Affleck, ¿cierto? Post-Guerra Fría, se pierde una bomba nuclear, están todos pero muertos de miedo, ¿cierto? Y ahí se desarrolla la película. Y a mí me recuerda mucho lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que esta suma de todos los míos, ¿cierto? La pandemia, ¿qué es lo que tiene? Tiene un tema con la salud, de que tú o pierdes la salud de tus seres queridos, o puedes perder, digamos, una persona que tenga una enfermedad de base también, puede generar graves complicaciones con la enfermedad, sin contar el miedo a no reunirte nuevamente con tus amigos, a no abrazar nuevamente a tus padres. De alguna forma, imagínense los solteros o solteras de hoy en día, cómo lo van a hacer para conocer, para dar ese primer beso, etcétera. Cosas que se ven tan normales, hoy en día están completamente afectadas, ¿cierto? Y te obligan de alguna forma, como lo dije en un video personal hace unas 3 semanas atrás para Pascua de Resurrección, cómo te obliga a volver a tu casa y en esta cuarentena de alguna forma vivirla como un espacio de un ashram, ¿cierto? Para autoconocerte, para aprender. Entonces, yo comparo esta película, que es la suma de todos los miedos, ¿cierto? Además el miedo, la recesión, la crisis económica. Nosotros, creo que ayer salió que en Estados Unidos había bajado la producción del GDP, ¿cierto? El Producto Geográfico Bruto en 4,8%. Pero es increíble cómo la economía mundial baja un 4,8%, pero un 70%, ¿cierto?, se ve afectado de alguna forma por el impacto económico que tiene esta baja, y obviamente el impacto económico que tiene parte de la pandemia, sin meterme, digamos, y ponerme paranoico con alguna crisis del sistema un poco más grande. Ahora, justo lo comparo de alguna forma con otra película que se llama La secreta vida de Walter Mitty. Y La secreta vida de Walter Mitty trata, ¿cierto?, de Ben Stiller, que está trabajando en la revista Life en un laboratorio fotográfico. Se la recomiendo para que la vean. Y al momento de estar trabajando ahí, él, obviamente, uno empieza a ver a lo largo de la película cómo la mente de Ben Stiller va construyendo realidades paralelas que al final tienen que ver mucho con un mundo relativamente reprimido por sus miedos, ¿cierto? Y a lo largo de la película él sale del cascarón de alguna forma y va rompiendo con sus miedos, va atreviéndose a hacer cosas, ¿cierto? Se enamora, viaja, creo que a Islandia, y tiene una serie de aventuras que de alguna forma muestran de que nunca es tarde para poder cumplir tus sueños. Sé que suena como un cliché, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que muchas veces los miedos te impiden ver bien tu entorno, te impiden verte bien a ti mismo. Y por otra parte, ese impedir la correcta visión obviamente bloquea
una serie de proyectos, de sueños que tú puedas tener, incluso bloquea las preguntas que tú te puedas hacer para ir buscando tu propósito, sea el género que tenga, la edad que tenga y tu condición que tenga. Entonces, un tema importante cuando hablemos de miedo es partir un poco, y lo voy a dividir en dos partes, el miedo al desempleo, y cuando partimos del miedo, la definición de la RAE dice algo así como que el miedo es la angustia, ¿cierto?, que se vive por un riesgo que puede ser real o imaginario. Y yo creo que ese estado de angustia, precisamente, lo primero que hay que setear es si acaso lo que tú estás viviendo, estás sintiendo es por algo real o por algo que te estás imaginando. Hay un artículo que aparece en el New York Times, yo lo tengo posteado dentro de mi artículo en LinkedIn, que habla que la gente que tiene temor a perder su empleo tiene incluso una peor salud que las personas que ya han perdido su empleo. Ese es un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, que también sale reseñado en el artículo, y que se hace en los años 80, pero que también se hace durante se continúa con el estudio en el año 2000. ¿Y qué es lo que dice? Incluso es tan impactante que dice que la gente que tiene inseguridad laboral crónica, ¿cierto?, este miedo continuo, incluso presenta de alguna forma o reporta un peor estado de salud que incluso los hipertensos y otros tipos que ustedes pueden ir al artículo, lo pueden leer más en detalle. Ahora, justo hay un lugar en el cuerpo que es el que se ve afectado de alguna forma. O sea, estos miedos, lo que te quiero decir, tienen un impacto en tu cuerpo. ¿Por dónde el cuerpo de alguna forma somatiza estos miedos? ¿Cuál es la respuesta que tiene? Bueno, desde años pretéritos, ¿cierto? Desde el pasado, el ser humano tiene un sistema, ¿cierto?, que está ligado con el estrés, que tiene que ver con escape y huida. Obviamente, probablemente es casi arquetípico esto, ¿cierto?, muy antiguo. Tiene que ver con escaparse de algún animal que te quisiera comer, de alguien que te quisiera golpear. ¿Y qué es lo que pasa? En las glándulas suprarrenales, que son las que están obviamente sobre los riñones, se empiezan a producir una explosión de hormonas que tiene que ver, si no me equivoco, con la adrenalina y con el cortisol, y generan, ¿cierto?, una serie de funciones, le cambian el estado a tu cuerpo para que tú estés y puedas enfrentar físicamente de mejor forma este peligro que hay. Ahora, ¿qué sucede? Y acá es donde está la parte súper tricky. Lo que sucede es que el miedo sigue en la mente. ¿Y sigue en la mente por qué? Porque confunde la persona, por ejemplo, la situación de trabajo y de estrés en el trabajo o de problemas en el trabajo con un miedo y con un miedo continuo. Entonces sigue produciendo de alguna forma estos elementos. De nuevo, no soy experto en cómo funciona orgánicamente el cuerpo, pero cualquiera que lo investigue se va a dar cuenta de eso. Incluso los que hemos estudiado el instructorado de Kundalini Yoga y quizá otros yogas, también se estudia mucho el tema de los miedos y su conexión con las glándulas suprarrenales. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir de alguna forma ese miedo? Y ese miedo, en el fondo, que se somatiza claramente, porque esta como sobrereacción con tu sistema de protección que tiene tu cuerpo frente al estrés, te causa problemas en la alimentación, problemas de sobrepeso, cardiopatía, problemas para dormir. Hay un sinnúmero, ansiedad, depresión. La verdad que hay un sinnúmero de males absolutamente claros que genera el miedo. Entonces, primero que todo, la idea, obviamente, es no ser víctima de alguna forma de estos miedos, ¿cierto? O sea, imagínate, tú estás trabajando, tienes susto de que te vayan a despedir, sin duda alguna, ya más encima, teniendo susto de que te vayan a despedir, enfermarte por ese susto, obviamente vas a rendir menos, capaz que se haga una especie de profecía autocumplida, ¿correcto? Entonces, justo hay un sitio que a mí me gusta mucho que se llama WikiHow. Y WikiHow, que es un sitio colaborativo, te dan tres consejos. Ya, tres consejos para tú poder, en el fondo, manejar bien el miedo a perder el empleo. Y el primero de todo es ver cómo controlar tus temores. Y acá es donde viene un análisis de darte cuenta de si en realidad tú estás en riesgo de perder el empleo, si acaso es algo tuyo, si acaso es algo pasajero, ¿cierto? Y yo creo que es colocar el problema realmente en su lugar. Ahora, si tú descubres que esto existe y que está pasando y que está sucediendo y que esa crisis existe, de hecho, hay un estudio de Randstad que apareció esta semana
que dice que el 12 punto algo por ciento de los chilenos tiene miedo de ser despedido, desvinculado en los próximos 6 meses, siendo el doble del mismo dato del año pasado. Entonces, primero, setear eso, si acaso los miedos que tú estás sintiendo son reales. Segundo, prepárate para lo peor. Y prepararse para lo peor significa, de alguna forma, cuando uno está en el tema del empleo, bueno, una es tratar de conseguir un nuevo empleo, ¿cierto? Y para esto, corregir tu currículum, empezar a ver cuáles son tus logros, ver cómo esos logros se pueden parametrizar, ¿cierto? En números, crear tus casos de éxito, empezar a preparar tus referencias, o sea, si tú tienes algún amigo, ejecutivo, alguien que te haya conocido, que sea de tu confianza, ver cómo poder contactarlo, ¿cierto? Para que después cuando tenga que hablar sobre tu gestión, obviamente de alguna forma un comentario de lo bueno que tú haces. Ahora, y yo creo que acá viene el tercer punto que se señalaba en WikiHow, que era considera el despido como una oportunidad. Y yo creo que acá, claro, es fácil decirlo. Yo creo que cuando uno tiene el colon irritado como un Zeppelin, dice, chuta, ¿cómo va a ser esto una oportunidad? Pero se refiere a oportunidad porque en el fondo uno quizás pueda ir a buscar y activar lo que siempre tuvo que hacer, que es una búsqueda de cuál es tu real proyecto, cuál es el trabajo que tú quieres. Y yo creo que muchas veces uno está, y lo escribo ahí en el artículo, como un hámster, ¿cierto? Rodando en el rodillo en automático y no se da cuenta que a veces tiene que salir de ese rodillo para ver dónde estoy, dónde quiero ir, qué quiero hacer. Y aquí es donde digo yo que este tercer punto tú lo puedes hacer antes. O sea, no tienes que esperar que te despidan para tú darte cuenta de cuál es tu oportunidad para poder seguir tu proyecto. Yo creo que de alguna forma, una vez que tú aprendes a lidiar con tus miedos, cosa que yo en mi vida he vivido toda la vida con miedos. Yo tengo un solo riñón, por lo demás soy monorreno. Imagínense cómo funcionará la glándula suprarrenal, no las glándulas suprarrenales. Pero de alguna forma he tratado de convertir estas bestias, ¿cierto? Que tienen que ir con el miedo, que más allá de que me tiran al suelo y me pisoteen, se conviertan de alguna forma en quienes tiran de mi carruaje para salir adelante. De alguna forma, cómo transformar el miedo en un call to action, como dice un amigo mío que hace coaching y que me hace coaching a mí. Cómo transformar un miedo en una acción, de alguna forma, para diluirlo. Y acá por eso salto a la segunda parte del artículo, que es cómo el miedo impide que te veas a ti mismo. Si tú te das cuenta, cuando tú tienes miedo, tú puedes ver a todo el mundo como tu enemigo. Tú te puedes dar cuenta cuando has tenido un jefe que eventualmente se siente inseguro respecto de ti, probablemente te puede agredir. O tú te sientes inseguro respecto a alguien y puedes agredir. Tú puedes ver a alguien como un enemigo y puedes agredirlo como una acción de defensa. Pero este tema de no poder ver claramente, obviamente te hace sacar diagnósticos completamente equivocados. Y es increíble porque al final no ver el entorno es señal de algo un poco más profundo, de que tú realmente no te estás viendo tú. Entonces, al tú mirarte y tú observarte, te puedes dar cuenta de qué es lo que te está pasando. Miren, a mí... creo, me pasa, yo tengo que lidiar con eso también. Muchas veces hay algunos tipos de adicciones que te hacen anestesiarte de ser poco consciente, de tener poco autoconocimiento. Estas adicciones, bueno, mis pisco sour, ¿cierto? Tomarse un gran reserva. Tengo amigas mías que se compran una cartera Louis Vuitton, unos jeans italianos. Bueno, esta adicción, de alguna forma, para anestesiarse de lo que tú estás viviendo en la realidad actual, tiene de alguna forma un efecto negativo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque muchas veces se disfraza de autoindulgencia, ¿cierto? Tengo derecho a darme esos gustos, pero al final del día te impide ver lo que tú estás viviendo realmente. Entonces... de nuevo, no quiero satanizar los placeres de la vida, no quiero decir eso, pero probablemente te puedo decir, si tú estás en tus 35, en tus 40, en tus 45 años, incluso en tus 50, y estás muerto de miedo porque no sabes cómo vas a pagar la leche del departamento, la pensión alimenticia, cómo vas a poder reabrir tu café, tu emprendimiento, yo creo que precisamente el miedo no es un buen consejero. El miedo puede ser una alarma, una luz roja que se prenda, pero eso no implica, de nuevo, de que tú tengas que agachar la cabeza y decir, no, la verdad voy a hacer lo primero que se me aparezca, la primera plata que me ofrezcan. Sino que tú buscar cuál es tu proyecto, cuál es tu plan B. ¿Vas a hacer mermelada? ¿Vas a hacer pan? ¿vas a empezar a hacer clases en la universidad? Digo yo,
no abandones, no te abandones, porque precisamente hoy es cuando más te necesitas. Y te digo algo, quizás detrás de esta pandemia está la oportunidad que tú siempre esperaste. Bueno, solamente me gustaría señalar, sin alargarme, ya llevo como 15 minutos. Hay un escrito, un pensamiento que compartió Christian Barkin, donde dice, dice así, voy a irlo saltando, lo puedes leer ahí en mi artículo en LinkedIn. Dice: la vida son ciclos y es cambio. El que quiere instalarse en algo definitivo está perdido. He vivido muchos cambios o transformaciones importantes por decisión propia o porque ocurre algo afuera que te cambia la vida. Me acostumbré a eso y me atrevo a tomar riesgos, a dejar, por ejemplo, pegas seguras, sueldo estable para arriesgarme. Bueno, sigue avanzando el texto, pero acá hay una cosa que yo encontré muy simpático. Dice: cuando uno está inmerso en el sistema, la única forma de sobrevivir es haciéndote pequeños golpes de estado a ti mismo. Y acá esos pequeños golpes de estado son precisamente tratar de detenerte y ver qué es lo que quieres ser tú y salir adelante. Y yo me acuerdo personalmente cuando renuncié a Samsung el año 2012, yo la verdad que estaba, yo diría, relativamente estresado. No quiero culpar al trabajo porque al final uno permite que estas cosas le sucedan a uno. Pero bueno, bajé 25 kilos, comencé a hacer el instructorado Kundalini Yoga, me empecé a dedicar con más amor a leer las cartas en el tarot, empecé a trabajar de vidente, que después voy a contarle todas las experiencias que viví. Durante un año me hice más de 3 millones de pesos atendiendo personas sin las cartas. Yo le decía lo que le pasaba. Y al final, por haberme atrevido a saltar, mira, me acuerdo, dinero para 10 meses. La verdad que al final me endeudé una brutalidad de plata en ese periodo. Pero conocí un grupo de amigas que quiero mucho, tuve otras experiencias en el Kundalini Yoga que están ligadas con la meditación, conocí a la que es mi pareja actualmente. Me di cuenta de que cuando tú saltas sobre tus miedos, hay otro mundo que tú de repente no estabas viendo porque tienes el miedo como una cerca muy alta que te impide ver, que un poco haciendo este punto. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta que te haría, que de nuevo suena como un súper cliché, es ¿qué harías tú si te quedaran 2 años de vida, ¿cierto? Aparte de pedir un préstamo grande al banco, gastarse todo el dinero y hacer una fiesta en un yate, digamos. Bueno, aparte de bromas, ¿qué es lo que harías tú? Y eso te va a indicar, bueno, si tú estás viviendo actualmente qué es el sueño de tu vida, lo que tú quieres hacer, oye, fantástico, te felicito, lo encuentro increíble. Pero para los que no, háganse esa pregunta porque probablemente los va a setear en una perspectiva donde van a empezar a ver otras cosas, porque ese es el punto. Uno, al pararse en la montaña del lado, ¿cierto?, en la que está más lejos de los miedos, uno empieza a ver cosas que no se veían cuando estabas rodeado de miedos. Y ahí es que tú no sabes lo que quieres. Bueno, fantástico, no sabes lo que quieres, pero ahora tú dices, bueno, te empiezas a hacer las preguntas por último, ¿cierto?, para ver qué es lo que aparece ahí. Entonces, bueno, para hacer el cierre, yo siempre coloco en mis artículos: te invito día a día a transformar tu vida, a transformar tus miedos en combustible para echar a andar tus sueños, para buscar tu propósito y tu proyecto. Espero que toda esta conversación que tuve con ustedes acá en el sofá del gurú te sirva de alguna forma para detenerte y mirar con un poco más de perspectiva qué de bueno puedes sacar de lo que estás viviendo ahora. Y este es el momento, no es otro, siempre es el momento. Así que les agradezco mucho, que tengan un lindo día. Recuerdo que este sistema de videos que estoy haciendo está completamente, es un beta, o sea, es prueba y error. Pero espero que lo disfruten y lo hago con mucho cariño porque yo en mi vida también he tenido muchos miedos y creo que este tipo de conversaciones pueden quizás, si ayuda a una sola persona, yo ya me siento por pagado. Así que tengan un excelente día. Espero seguirle compartiendo. Síganme en LinkedIn, Jorge Ferrada Silva. Lean los artículos, se los recomiendo. Un trabajo bastante serio. Y nada, que Dios los acompañe, o el universo, o el propósito. Muchas gracias.